La formación de cálculos, al igual que lo que ocurre en la vesícula, no genera síntomas. Lo que genera síntomas es cuando el cálculo se le ocurre salir de su sitio de formación. Entonces, el equivalente al cálculo de la vesícula, con la diferencia es que aquí los cálculos no son de colesterol, es decir, no son cálculos, sino son de minerales, por lo tanto son sólidos. Entonces, ¿a qué tengo referencia cuando decimos urolitiasis? No es más que a la formación de cálculos minerales en el riñón que posteriormente pueden migrar hacia la vía urinaria. Y aquí es importante primero que entendamos por qué se forman los cálculos, porque es lo primero que el paciente te va a preguntar. Dice, doctor Franklin, ¿por qué me dio cálculos a mí? Entonces la respuesta es básicamente sobresaturación de la orina. Y para eso vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Vamos a poner 3 vasitos. En los 3 vasitos vamos a poner 2 cucharadas de azúcar. ¿Ya? Y vamos a agregar agua. Pues en el primer vasito vamos a poner 200 ml de agua, de manera que el azúcar se disuelve completamente. Entonces, aquí es cuando decimos que la orina está saturada, pero todos los componentes están disueltos. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre el solvente, que es el agua, y el soluto, que son los minerales. Y esto debería ser lo ideal, es decir, debe haber suficiente agua para disolver las 2 cucharadas de azúcar que yo puse en el fondo del vaso. Entonces, si las mezclo, se disuelve completamente y está agradable el sabor, no está muy dulce, no tiene pedazos de azúcar residuales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este segundo vasito, lo que yo tengo es algo parecido, son 2 cucharadas de azúcar, pero 50 mililitros de agua, es decir, 4 veces menos agua de lo que tenía anteriormente. Resultado, el azúcar no se va a disolver completamente y la solución que queda ahí va a estar intomable. Esto va a estar tipo miel, jarabe de miel, demasiado dulce. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo un agua que está sobresaturada y la relación entre solvente y soluto está rota. Hay mucho soluto para muy poco solvente. ¿Qué es lo que pasa cuando le echas demasiada azúcar al café, por ejemplo? Que el azúcar que no se ha disuelto se acumula en el fondo, precipita. Entonces esa precipitación va a generar que se formen como bolitas. Y esas bolitas son justamente los cálculos. Entonces en este caso tengo una orina sobresaturada con una concentración de solutos normal, pero una concentración de solvente demasiado bajita. Entonces el ejemplo típico del paciente que no toma suficiente agua. Sí, come de todo, come carne, come vegetales, come frutos secos, frutas, pero no toma agua. Entonces eso genera que haya demasiados solutos para muy pocos solventes. Resultado, la orina se sobresatura, los minerales se acumulan en el fondo, entre comillas, empiezan a precipitar y forman cálculos. Y el tercer ejemplo consiste en que yo tengo las mismas 2 cucharadas de azúcar, los mismos 200 mililitros de agua, pero se me ocurrió que faltaba solutos y le voy a agregar unas 2 cucharadas extra de azúcar. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Un incremento en la concentración relativa de solventes con una concentración normal de solutos, con una concentración normal de solutos. Pero para fines prácticos, a la final, a pesar de que tenga los mismos 200 mililitros de agua que yo tenía al principio, ahora ya no tengo 2 cucharadas de azúcar, sino tengo 4 cucharadas de azúcar. Entonces las 2 cucharadas iniciales se disuelven y las otras 2 cucharadas precipitan hacia el fondo del vaso. Entonces, de todas formas, esto es un agua que está sobresaturada y tiende a precipitar. ¿A dónde vamos con este ejemplo? Esto es lo que debería ocurrir en condiciones fisiológicas. Es decir, yo sé que mis riñones producen o eliminan minerales. De hecho, esa es su función: regular el equilibrio del sodio, regular el equilibrio del fósforo, del calcio, del magnesio. Y todos esos son sales minerales, es decir, son solutos.
que tienen que disolverse en un solvente, que en el caso de la orina es principalmente el agua. Entonces, si yo tengo una correlación armónica entre solvente y soluto, los solventes van a disolver completamente a los solutos y estos los van a eliminar a través de la orina sin generar precipitación, cálculos, piedras, minerales y nada. Pero si yo tengo muy poco solvente, a pesar de que tenga una cantidad normal de solutos, no hay suficiente agua para disolver una cantidad normal de solutos y esto va a generar precipitación, es decir, va a generar una formación de cálculos. O también puede pasar que a pesar de que yo tenga una concentración normal de solventes, es decir, yo tomo suficiente agua, tomo suficientes líquidos, mi cuerpo por X o por Y razón produce una cantidad mayor de solutos de lo que debería, haciendo que de todas formas, a pesar de que el solvente sea normal, los solutos no logran disolverse en todo el solvente, generando que también precipiten y generando que también se formen cálculos. Entonces, fisiopatológicamente yo puedo formar cálculos porque no tomo suficientes líquidos, que suele ser lo que habitualmente pasa, o porque mi cuerpo tiene alguna anomalía que genera que libere una mayor cantidad de solutos que no logran disolverse con la orina. Por ejemplo, la hipercalciuria familiar, es decir, orinas más calcio del que tu cuerpo está diseñado para disolver. Entonces, no importa si es que tomas concentraciones normales de agua, tienes tantos solutos que no terminan de disolverse en la orina, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el cálculo se forma cuando se rompe la relación entre soluto y solvente. Es decir, hay más soluto de que tu solvente es capaz de diluir. Entonces, de esa manera, los cálculos del riñón, a diferencia de los cálculos de la vesícula, que eran de colesterol, son de minerales, siendo los más frecuentes y por mucha diferencia los cálculos de un mineral que se llama oxalato de calcio. Entonces, el oxalato de calcio representa aproximadamente entre 6 y 7 de cada 10 cálculos, más o menos del 60-65% del total de litiasis. Estos cálculos, como son de calcio, son brillantes, es decir, son radioopacos. Brillan en la radiografía del abdomen y se pueden presentar bajo tres condiciones: cuando hay un incremento de calcio, es decir, cuando hay una hipercalciuria, cuando hay un incremento de los niveles de oxalato, es decir, una oxalaturia, o cuando el antídoto del oxalato de calcio, que se llama citrato, está disminuido, es decir, una hipocitraturia. Digamos que el calcio y el oxalato están destinados a estar juntos, tienen muchísima afinidad el uno por el otro, pero el que juega aquí de mal tercio es el citrato. Entonces, el citrato muchas veces secuestra el calcio para evitar que se una con el oxalato, y eso favorece, o mejor dicho, impide que se formen los cálculos de oxalato de calcio. Pero, ya sea que tú tengas mucho calcio, mucho oxalato, o que tengas muy poquito citrato, si cualquiera de estas tres condiciones van a favorecer que el paciente forme cálculos de oxalato de calcio. Entonces, no necesariamente es culpa del calcio que está en exceso, sino que a veces puede ser culpa del citrato que está muy bajo. Entonces, ustedes deben haber visto, tal vez tengan incluso algún familiar que esté tomando citrato de potasio para prevenir los cálculos, el Renalof, que se llama. ¿Por qué está tomando eso? Porque le faltaba citrato en su orina y le estamos dando citrato en forma artificial. Entonces, la gran mayoría de cálculos son de oxalato de calcio. Segundos en la lista del top, tenemos otros cálculos que son de calcio, pero ya no de oxalato, sino son de fosfato de calcio. Estos representan más o menos el 15% del total de cálculos. También son radioopacos, es decir, brillan en la radiografía, y estos están asociados sobre todo con la alcalinización de la orina. Tercero en la lista del top tenemos a los cálculos de ácido úrico.
estos representan más o menos el 7% del total de los cálculos, pero a diferencia de los anteriores son radiolúcidos. Es decir, son invisibles en una radiografía del abdomen. Entonces, de ahí viene el famoso, con radiografía normal también podrías tener cálculos, porque estos cálculos se vuelven transparentes. No aparecen en la radiografía, pero sí aparecen en la ecografía y en la tomografía. Y estos, sobre todo, están vinculados con el exceso de purinas. Y con la acidificación de la orina. Y eso ocurre cuando comes mucha carne. Si no te da gota, te da cálculos de ácido úrico. Cuarto, y esto suele ser frecuente sobre todo en mujeres, que son los cálculos de trifosfato amónico magnésico, o también llamado estrubito. Estos son menos del 5% de los casos. Estos también son radiopacos. Y estos están asociados con infecciones. Principalmente por una bacteria que es el Proteus. Y estos cálculos de estrubita son los que forman los famosísimos cálculos coraliformes. Que adoptan este nombre porque tienen justamente la forma de un coral. Y esta forma está dada porque adoptan la morfología de los cálices renales. Si están ahí con las tablets o en las computadoras, pues pueden buscar en el internet. Son bien bonitos, entre comillas, de mirarlos, porque adoptan la forma del riñón. Pero claro, así como ustedes los ven lindos y que están pegaditos en la pared renal, son muy difíciles de eliminar y habitualmente requieren de cirugía. Están vinculados a infecciones coraliformes. Y el quinto, que casi no se ven, los cálculos de cistina. Estos forman menos del 1% del total de los cálculos y son genéticos, así que los vamos a ignorar ahora. Pues vamos a enfocarnos en este tipo de cálculos. Entonces acuérdense, 7 de cada 10 o 6 de cada 10 son de oxalato de calcio, 1 o hasta 2 de cada 10 son de fosfato de calcio, menos de 1 de cada 10 son de ácido úrico y menos del 5% son de estrubita, pero cuando ustedes vean de estrubita, deben pensar en que este paciente tiene infecciones crónicas de la vía, principalmente por Proteus. La E. coli no causa ese tipo de cálculos, pero sí los Proteus. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el concepto fundamental que ustedes tienen que recordar para tener clarísima cómo se forman los cálculos. El paciente le va a decir, Doc, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí me dio cálculos si todos comemos en mi casa lo mismo, pero solo yo me enfermo? Entonces, la respuesta es, o no tomas suficiente líquido para disolver los solutos de tu dieta, o tienes alguna condición, incluso algunas de ellas genéticas, porque tus cálculos son heredables, que condicionan que elimines una mayor cantidad de solutos, a pesar de que tomes suficiente solvente para disolver. ¿Qué que tomar agua tónica o agua con, yo que sé, por ejemplo, es la típica, cuando tú tienes cálculos te dicen no tomes wheatie o no tomes agua tónica. ¿Por qué? Porque tiene minerales. Entonces lo que estás generando es una mayor cantidad de solutos que pueden hacer que tu orina se sobresature y que formes cálculos. Pero no todos los tipos de cálculos están vinculados con esto, son principalmente los de oxalato de calcio, porque por ejemplo sabemos que el agua de wheatie tiene una gran cantidad de calcio y de fosfatos. Entonces es un paciente que forme cálculos de calcio, ya sea de oxalato o de fosfato, y toma wheatie, pues eventualmente puede sobresaturar su orina y generar más cálculos. Lo mismo con las bebidas carbonatadas, gaseosas, pues, es más que nada por eso. ¿Okay? Entonces acuérdense de este detalle. El proceso para que se forme el cálculo es muy parecido a lo que veíamos en el cálculo biliar. Es un proceso de nucleación. Es decir, primero se forma un sedimento y sobre ese sedimento se van pegando mayor cantidad de cristales de minerales, formando definitivamente la piedrita. ¿Cómo se llama ese sedimento que se forma en las pirámides renales? Se llama placas de Randall. Los
placas de Randall no son más que la manifestación clínica de la formación de placas a nivel de las pirámides renales. Si nosotros vemos a la pirámide renal, si la vamos a graficar a la pirámide renal, recordarán ustedes que acá arriba están las nefronas y acá abajo están los túbulos, y todos los túbulos confluyen hacia el polo, hacia el vértice, perdón, y aquí en el vértice justamente es donde van a precipitar todos los minerales y se va a empezar a formar una piedrita. Entonces, esta precipitación se llama placa de Randall y a partir de aquí se van a ir pegando el resto de minerales hasta que se forme el cálculo. Y este cálculo después se desprende y se pega un tour por la vía urinaria del paciente. Entonces las placas de Randall son como que el molde a partir del cual se van a pegar el resto de minerales y terminar formando los campos. Hasta aquí el paciente seguramente no siente nada. El paciente está completamente asintomático, está formando piedritas en sus riñones, pero el paciente no tiene ninguna molestia, no le duele la espalda, nada. El problema surge justamente cuando el cálculo se desprende del ápice de la punta de la pirámide y decide migrar por la vía urinaria en su trayecto de salida hacia el exterior. Entonces el dolor se produce no tanto por la presencia del cálculo, sino por la distensión y la inflamación que produce el cálculo en la vía urinaria. Entonces tener cálculos no es sinónimo de dolor. El dolor proviene de la distensión y de la inflamación que produce el cálculo en el descenso por los ureteres. Pero recordemos una cosita en particular, ¿ya? Tenemos aquí el riñón. Pero recuerden ustedes que el diámetro, que el calibre del ureter no es uniforme. El calibre del ureter es muy variable y tiene zonas donde es un poquito más ancho y otras zonas donde es un poquito más estrecho. Entonces el cálculo, una vez que se desprende del riñón, va a empezar su trayectoria descendente a lo largo del ureter. El objetivo del cálculo es salir a través del ureter, pero va a encontrar tres zonas que son particularmente problemáticas para atravesar. Esta es una pregunta de examen. ¿Ya? Hay tres zonas anatómicas en las cuales los cálculos suelen quedarse atrapados. La primera estrechez está aquí, en unión entre la pelvis y el ureter. ¿Ya? Entonces aquí está el primer estrechamiento, la unión pielo-ureteral. Entonces el cálculo puede quedarse aquí clavadito en este primer estrechamiento y aquí se llama una obstrucción proximal. Si el cálculo se quedó atrapado en esta zona, es muy improbable que se vaya a bajar solo. Lo más probable es que lo tengamos que sacar por un procedimiento quirúrgico. La segunda estrechez está acá y es justamente el punto donde que pasan por encima del ureter los vasos ilíacos, lo aplastan un poquito cuando pasan por esa zona. Y el tercero, el más crítico, el más estrecho entre los estrechos, es este de acá, que es la unión vésico-ureteral. Es decir, cuando el ureter se mete en la pared de la vejiga. Y cuando el cálculo se queda aquí, decimos que la obstrucción es distal. Como nosotros vemos que el cálculo ya está en esta zona, las probabilidades de que se expulse solo son bastante elevadas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante recordarlo porque, claro, en el examen de imagen tú vas a ver el cálculo y dependiendo de su localización podrás predecir si es que va a salir solo y le das el alta al paciente con tratamiento farmacológico o si definitivamente no sale e ingresas al paciente para hacerle un procedimiento uroscópico. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante. Ahora, cuando el cálculo está viajando así por el ureter, como ustedes ven, ahí es cuando aparecen los síntomas y a esos síntomas, al conjunto de esos síntomas los llamamos cólico renal o cólico nefrítico. Y en la bibliografía clásica se le llama cólico frenético. ¿Por qué le llaman cólico frenético? Porque este tipo de cólico induce a que el paciente literalmente no se halle en una posición. El
pobre paciente va dando tumbos, se sienta, se acuesta, se pone de pie, se para de manos, se pone de un lado, se pone del otro, se pone boca abajo, es decir, no encuentra ninguna posición, es decir, que el paciente está en constante movimiento. Por eso en la bibliografía clásica le llamaban cólico frenético. Y aquí viene la primera perla clínica semiológica. ¿Cómo distingues esto de una peritonitis? ¿Sí? Un paciente con peritonitis se queda quieto, no se mueve. Cuando ves al paciente que llega en brazos solidares porque no quiere ni caminar, porque cada movimiento le genera más dolor. En cambio, en el cólico frenético, el paciente no se halla en ningún lado y está quedando tumbos de lado a lado. ¿Sí? Entonces, si tú ves que el paciente está con un cólico intenso, le duele, está con dolor a la palpación del abdomen y es incapaz de quedarse quieto, pues ya tienes probablemente el diagnóstico que sea un cólico renal. Ahora, si el paciente está quietito y no quiere ni moverse y está hecho bolita, eso no es un cólico renal y piensa en perforación de víscera hueca, pancreatitis, lo que tú quieras, pero eso no es un cólico renal. Doc, no dolería más en la parte de la espalda más que en la parte abdominal, el cólico renal. Depende un poquito de la localización, es una muy buena pregunta. Si es que está el cálculo en la zona proximal, los síntomas estarán ubicados en fosa renal. Si el cálculo está en descenso, y mucho más si se quedó a nivel de los vasos ilíacos, el dolor estará en el flanco, el abdomen. Y si el cálculo ya está acá en la unión vesico-ureteral, pues el dolor será en la fosa ilíaca. Entonces el dolor es migratorio. De hecho, lo que dice su compañero es un muy buen signo clínico, porque a veces el paciente dice, Doc, empecé con un dolor de espalda. Es un dolor de espalda horrible, pero yo pensé que era porque ayer me fui a jugar fútbol, etcétera, etcétera. Y después el dolor fue como que bajando, y ahora me duele aquí como en el testículo. Entonces esa es la migración característica del dolor y se produce por el descenso anatómico del cálculo. O sea, al principio cuando el cálculo está alto le duele la espalda y después cuando el cálculo está bajo le duele en la fosa ilíaca. Entonces es un dolor lumbar, pero también es un dolor abdominal. Entonces el paciente o puede llegar con dolor en fosa renal o puede llegar ya con dolor abdominal. Entonces claro, tú le ves al paciente muy álgico, ¿sí? Y si está quietito y álgico, probablemente es algo intestinal, peritonitis, pero si está álgico y queda tumbos en la camilla, pues eso es un cólico renal hasta que no pruebes lo contrario. Pero aquí entendamos una cosita, chicos, y esto es importante para el tratamiento. Habíamos dicho que la presencia del cálculo como tal no genera dolor, lo que genera dolor es la obstrucción, la distensión y la inflamación profesional. Y aquí la palabra clave es inflamación. Es decir, cuando el cálculo se enclava aquí en el ureter, genera inflamación. Es decir, liberación de prostaglandinas. Y esto es muy importante porque nos permite entender el porqué del tratamiento. Cuando yo libero prostaglandinas, lo que estoy haciendo es generando edema y paradójicamente incrementando la presión que hay en esta zona. Es decir, la liberación de prostaglandinas y el edema del ureter incrementan la obstrucción. Es decir, si es que el ureter ya de por sí estaba cerrado, ahora que está inflamado está todavía más cerrado. Y esto se traduce en un incremento de la presión con una vasodilatación eferente y un incremento de la tasa de filtrado glomerular. Si es que incrementa el filtrado glomerular, el paciente va paradójicamente a orinar más. Y esto va a generar que el riñón se hinche y genere una hidronefrosis. Sí, entonces el riñón paradójicamente dice, a ver, hay una obstrucción, voy a producir más orina para tratar de destapar la obstrucción. Pero si es que el riñón está muy tapado, producto del enclavamiento del cálculo en el ureter, se va a terminar hinchando y esa hidronefrosis, bien conocen ustedes, que va a generar una lesión renal aguda postrenal. Esto se iba a preguntar, ¿es posible que a causa de esto se desencadene una nefritis o una nefrosis? No tanto una nefritis, pero sí puede causar una lesión renal. Es una hidronefrosis que ocasiona una lesión renal aguda obstructiva. Pero para que aparezca una LRA tendría que ser bilateral la obstrucción. Sí, puede estudiar. O una obstrucción severa. ¿Qué más tenemos? Dígame, Cruz. Por ejemplo, si es que el paciente nunca presentó síntomas, sin embargo, estaban en el randa, o sea, La placa ya. también puede causar una lesión renal, a pesar No. de moverse. No, tendría que estar obstruido. Ah, ok. Sí. O lo que usted dice es una nefrocalcinosis,
que es cuando todo el riñón se convierte en una placa de Randall gigante. Pero eso es una enfermedad muy extraña y que es de origen genético. Entonces es algo que no se va a ver todos los días. Entonces la placa de Randall como tal, salvo que se llama nefrocarcinosis, no tiene que dañar la función del riñón. El riñón se daña cuando el cálculo se enclava en el ureter y la obstrucción incrementa la presión que va hacia el riñón, y ese incremento de presión es lo que termina dañando los riñones. ¿Ya? Entonces, como les decía, lo importante que ustedes tienen que recordar aquí es que el cálculo al enclavarse genera inflamación mediada por prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas aquí generan un edema en la pared del ureter, haciendo que la obstrucción empeore todavía más, porque atrapan al cálculo que está en la ureter. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? El paciente se va a presentar con el típico dolor en fosa lumbar, en fosa renal, que posteriormente irradia hacia el flanco, donde se encuentra el cálculo, y posteriormente puede localizarse en las fosas ilíacas, ya sean derechas o izquierdas, dependiendo de la localización. Entonces, un dolor típico que va desde la espalda hacia los testículos en el varón o los labios mayores en la mujer. Y una cosa muy importante del cólico renal es que está acompañado de un cortejo vasovagal muy significativo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el paciente está pálido, el paciente está diaforético, está con sudor frío, náuseas, vómito, e incluso el paciente puede llegar a desmayarse, a tener un síncope vasovagal producto de la intensidad del dolor. Entonces no es nada raro que cuando venga el paciente se diga, pues mañana el dolor, el doctor estaba con tanto dolor mi esposo que se desmayó del dolor. Probablemente ese dolor tan intenso estimuló en exceso al nervio vago, y el nervio vago generó hipotensión y bradicardia, y el paciente perdió el tono postural. Tuvo un desmayo, un síncope. Y preocúpense mucho si su paciente tiene estos síntomas asociados con fiebre, porque eso podría significar que el paciente tiene una urosepsis obstructiva. Sí, es decir, que este cálculo está sirviendo de reservorio para bacterias, y que esas bacterias están generando el proceso febril. Entonces, si su paciente tiene un cólico renal con fiebre, eso automáticamente es un sinónimo de ingreso hospitalario y derivación al urólogo urgente. ¿Ya? Entonces, signo de alarma que vamos a reforzar aquí es que el paciente tenga un cólico renal con fiebre. Si el paciente tiene cólico renal y fiebre, piensa en una urosepsis obstructiva, que vendría a ser el equivalente a la colangitis de la vía biliar. Saben ustedes que la colangitis es gravísima. Entonces, en este caso, una urosepsis obstructiva es el equivalente a una colangitis, tal cual una colangitis. ¿Ya? Entonces llega el paciente en esas condiciones, y está la doctora Valentina está en la emergencia, y el paciente llega retorciéndose del dolor, llorando del dolor, pálido, diaforético, sudoroso. La doctora le ve y le hace la puñopercusión, el paciente está recontra que positivo en la puñopercusión. Dice, doctorita, el dolor es típico, me empezó aquí en la espalda y me duelen los testículos, así tal cual le dolía a mi papá cuando tenía cálculos. ¿Sí? Entonces, con esta información la doctora dice, chao chita, mijo, esto es una urolitiasis, ya está hecho el diagnóstico, no necesita hacer mucho más. Entonces, ¿cuál es la prioridad en ese momento? ¿Sí? Al igual que lo que hacemos en retención urinaria, trato primero, pregunto después. ¿Sí? Entonces aquí el objetivo, como el paciente, el pobrecito está que ya no aguanta más con su vida, el objetivo es analgesia y control de síntomas. Entonces lo que yo tengo es un dolor abdominal severo. ¿Qué nos dice el instinto de prescripción? ¿Qué le daríamos? Tramadol o morfina, ¿cierto? Sí. Pues nuestro instinto nos dice tramadol o morfina por un dolor severo. Sí, que no está mal fisiopatológicamente hablando. Tú dices, a ver, esto es un dolor abdominal severo, y yo había aprendido que con un dolor abdominal severo voy a dar opiáceos de primera línea. ¿Sí? Entonces, tramadol, dice la doctora Carlita, morfina, dice la doctora Paula, que está muy bien, las dos tienen razón, pero por eso les hacía énfasis en la fisiopatología. Inflamación y prostaglandinas. Entonces, en este caso, los AINES
son efectivamente la piedra angular del tratamiento. No solamente sirven como para tratar el dolor, sino también están resolviendo la fisiopatología de la enfermedad. Si disminuyen las prostaglandinas, disminuye el edema. Y si disminuye el edema, hay menos presión y hay mayor probabilidad de que el cálculo eventualmente pueda salir. O sea, tendríamos que dar ketorolaco. Por ejemplo, ¿sí? Entonces los AINES son en cólico renal, a diferencia del resto de causas de dolor abdominal, la primera elección. Pero en este caso me está causando como que me puede causar una lesión renal aguda, eso significaría que el riñón le estoy afectando más. Sí, podría, pero los AINES habitualmente ocasionan lesión renal aguda no con una dosis única, sino con dosis recurrentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, salvo que el paciente de por sí ya tenga una enfermedad renal crónica, pero ya muy avanzada, que sería la única contraindicación para darle AINES. Caso contrario, podrías darle AINES sin ningún problema, porque al final le estás dando una dosis puntual. Entonces, como dice la compañera Melanie, el ketorolaco aquí nos viene muy bien. Le podemos dar 60 miligramos por vía intravenosa o intramuscular. Aunque de hecho, como ustedes bien saben, los AINES en realidad no son iguales. Todos tienen sus particularidades únicas. Si bien es cierto, el ketorolaco es una muy buena opción, en realidad el mejor AINE para este tipo de patologías es el diclofenaco. Entonces la primera opción es el diclofenaco. ¿Y en caso de que mi paciente se siga retorciendo y dice que no le pasa? Ahí sí pasas a la siguiente línea. Sí, entonces, primera línea, ketorolaco. No mejora con un ketorolaco, en lugar de darle más AINES, porque ya sabemos que alcanzan una dosis pico y ya no son más efectivos. La siguiente es un opiáceo. Y la tercera alternativa podría ser incluso incluir un antiespasmódico, buscapina, Sertals y todo eso. Y si con eso no le pasa el dolor, es una indicación absoluta para referencia inmediata a urología, porque tienes que desobstruir para que el dolor se quite. Entonces, ¿y los corticoides como la prednisona? Para este tipo de cosas no tienen tanta evidencia. Sí, entonces no están dentro de las guías clínicas porque el uso de hidrocortisona, por ejemplo, de dexametasona, al menos en este tipo de patologías no ha demostrado que mejoren el dolor agudo. Entonces no es una alternativa el uso de corticoides. ¿Ya? Pues. Entonces, primera línea, AINES. Segunda línea, opiáceos. Tercera línea, antiespasmódicos. Pero no corticoides. Entonces, de hecho, como les decía, el fármaco de primera línea, dentro de la primera línea hay una primera línea que es el diclofenaco. 75 miligramos intramuscular. Sí, en cuanto a orden de eficacia sería el más eficaz, diclofenaco. El tercero, el ketorolaco. Y el segundo, el desketoprofeno. También es un AINE. Ya, mantienen las dosis. Primera alternativa de tratamiento, diclofenaco. Y este a lo mejor incluso es un poquito más fácil de utilizar en atención primaria porque es intramuscular. Le pones al paciente el diclofenaco intramuscular y mejor. La segunda alternativa es el desketoprofeno, que también es intramuscular o intravenoso. Y la tercera en la línea de efectividad es el ketorolaco, que también es intramuscular o intravenoso. En nuestro entorno, también una muy buena alternativa a esto es el metamizol. Sí, porque recuerden que el metamizol es parecido a los AINES en cuanto al efecto antiinflamatorio antipirético, pero además tiene una ventaja extra que es un antiespasmódico. Entonces disminuye el espasmo del útero, haciendo que el dolor disminuya. Segunda línea, los opiáceos. Tercera línea, los antiespasmódicos. Y como coadyuvante, paracetamol. Aquí el paracetamol es solamente como apoyo, nunca como medicamento de elección, porque su potencia es muy bajita. Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, si es un dolor no tan severo, ketorolaco más paracetamol. Y como el paciente tiene náuseas seguramente por un efecto vasovagal, no se olviden de darle también un poquito de metoclopramida. Entonces ahora sí, como un paciente que ya está un poquito más aliviado, ya no le duele tanto, ya está un poquito más tranquilo, ahora sí vamos a hacer el diagnóstico. No, pero en caso de que un paciente tome buscapina, no hace que no tenga más urgencia o
sea, como que disminuye el vaciamiento, ¿me dice usted? Sí, y justamente... bueno, de hecho el cálculo de por sí ya le genera un mayor riesgo de infección por la obstrucción. Pero lo que dice Melanie es correcto, por eso justamente la buscapina, los antiespasmódicos están al fondo del acero terapéutico y solamente se utilizan en casos en los que no haya habido mejoría con los otros medicamentos. Porque claro, si yo le doy de primera línea, si bien es cierto, a lo mejor disminuye el espasmo y disminuye el dolor, pero estoy haciendo que el cálculo se quede atorado en la vía urinaria. Por eso justamente es la tercera línea de tratamiento. Y ese día de duración ahora. Claro, en este caso me tú dices, a ver, no va a salir ese cálculo, le tengo que llevar al urólogo, pero hasta que el urólogo lo vea, le tengo que calmar el dolor. Con eso le calmo. Por eso es tercera línea. Primera línea, ahí. Segunda línea, los dos pasos, y si con eso no pasa, ahí recién utilizas una tercera línea que sería el sí, que de hecho ni siquiera están en la guía formalmente indicados, se dicen utilízalo en casos muy puntuales y con pacientes muy seleccionados. O sea, dolor refractario. Dígame. ¿Hay algún caso en el que se tenga que pasar directamente a la operación? No directamente, o sea, salvo que el paciente diga, doc, soy alérgico a los AINES y no puedo utilizar, ahí pasaría a la operación. Caso contrario, salvo contraindicación absoluta como una alergia, deberías usar los AINES y después los opiáceos. Porque recuerden que los AINES modifican la enfermedad, en cambio los opiáceos no. Y digamos, por ejemplo, en un cuadro en el y eso no se puede pasar directamente. O sea, le das morfina, pero igual tendrías que darle un AINE con el objetivo de desinflamar esto y favorecer la salida de nervio. Entonces, el paciente igual, no digo que no podemos usar morfina, pero siempre la morfina tendría que venir como que después del AINE o incluso en conjunto. Le doy ketorolaco y le pongo unos 2.5 de morfina para el AINE. Porque, salvo contraindicación, como les digo, los AINES no solo quitan el dolor, sino que también modifican la fisiopatología de la enfermedad. Los opiáceos, en cambio, solamente quitan el dolor, pero no modifican la inflamación. ¿Bien? O sea, uno de mis tratamientos podría ser solamente con AINES, porque se desinflama el cálculo. Si es que es un cálculo pequeño, sobre todo, con los AINES, al disminuir la inflamación, cae el cálculo. Sí. Entonces, sí, de hecho, si es un cálculo pequeño y el paciente, aunque sintomático, no está tan sintomático, le doy ketorolaco y le mando a la casa con AINES hasta que no te cambie. Entonces, ahora sí, ya con esto en mente, yo ya hice el tratamiento, del dolor, sí. Mi siguiente objetivo ahora sí es diagnosticar qué mismo tiene el paciente. Ya don Esteban, que vino a la consulta, ya no está tan doloroso, sí, ya está más tranquilo, ya está en la camilla, ya está respirando, ya agarró colorcito otra vez. Entonces ahora sí vamos a tratar de confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el método para confirmar el diagnóstico? El gol estándar es la urotomografía, pero gol estándar no significa que sea el primer método diagnóstico, no se confundirán con esto. ¿Sí? Gol estándar es el mejor método diagnóstico para poder identificar una patología, pero no siempre es el método de primera línea, ya sea por costos, ya sea por acceso, por disponibilidad, lo que ustedes quieran. Entonces, la misma guía europea del 2026 te dice, aunque la tomografía es el método de elección, habitualmente la ecografía es el primer examen que solicitamos para los cálculos. Pero recordemos aquí un detallito. En cólico renal, la ecografía tiene una especificidad muy alta, pero una sensibilidad baja. ¿Qué significa que tengo una especificidad muy alta? Que si tú identificas un cálculo por ecografía, confirmas el diagnóstico al 100%, o sea, no hay duda de diagnóstico. Pero el problema es que no es capaz de explorar toda la vía urinaria, porque una parte de la vía urinaria está detrás de los intestinos, es decir, hay gas. Entonces el eco puede que no necesariamente la vea. Entonces, una ecografía positiva confirma el diagnóstico, pero una ecografía negativa no descarta el diagnóstico. ¿Ya? Acuérdense de las clases de lectura crítica o de medicina basada en evidencia. ¿Ya? El paciente, una prueba muy específica, nos confirma el diagnóstico, pero como una prueba es poco sensible, no nos descarta el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice la bibliografía? Si tú con el eco
ya viste los cálculos, ya están los cálculos y no necesitas hacer nada más, pero si no los viste y la clínica del paciente es sugestiva, pasas al siguiente paso que es la urotomografía, la urotac. Simple. No necesitas contraste, urotac, simple. Verán que es pregunta de examen. Por ahí hay una pregunta. O sea, cuando esté dudosa. Si es que el paciente tú dices, esto tiene toda la pinta de cálculo, pero le hice el eco y no encontré el cálculo, yo lo que pienso en ese caso es que el cálculo está en la zona que es invisible para la ecografía y por lo tanto le solicito la urotomografía. Sobre todo si yo tengo hallazgos en el hemo que aporten información al examen. Entonces, ¿cuáles serían los hallazgos en el hemo? Acuérdense que el 75% de los pacientes con cálculos renales van a tener hematuria macroscópica. Macro. Sí, macro. Sí. Acuérdense, de hecho, que eso lo veíamos en la clase pasada, y en el algoritmo preguntábamos si es que el paciente tiene síntomas típicos del cólico renal. Si la respuesta era sí, pensaba en cálculos. Sí, entonces, el 75% de los pacientes con cálculos van a tener hematuria macroscópica. Entonces, yo tengo clínica compatible, hematuria macroscópica, pero no vi el cálculo en el eco, tengo que hacer una urotomografía. Ahora, si tengo hematuria más el cálculo ya visible en la ecografía, ya está hecho el diagnóstico y no tengo por qué pedirle la tomografía. ¿Qué otros hallazgos me puede dar el eco? La presencia de cristales. Por ejemplo, el reporte del hemo, cristales de oxalato de calcio, hematuria y dolor compatible, seguramente eso es un cálculo de oxalato de calcio. Tiene derecho y nunca se olviden, y eso también va en el examen, y de hecho ya les tomé una pregunta de esto, creatinina. Si el paciente tiene cálculos renales y la creatinina está alta, eso es un criterio de derivación al urólogo urgente. Tú no puedes esperar que la piedrita salga si la creatinina ya está elevada. Y ahora viene la decisión más importante tal vez, porque tú el dolor ya lo controlaste con los medicamentos. Ya le diste diclofenaco, le diste 2 miligramos de morfina, el paciente ya está tranquilo, no le duele, le hiciste los exámenes de laboratorio, le hiciste los exámenes de imagen y ya viste el calculito en el ureter. Entonces el paciente te queda viendo a los ojos y te dice, doc, ¿y ya me puedo ir a la casa? La respuesta depende de lo que tú hayas encontrado en el examen de imagen. Entonces, a priori, ¿cuáles son los cálculos que van a salir fácilmente y de los cuales tú no tienes que preocupar? Entonces, prácticamente alta segura aquellos pacientes que tengan una litiasis distal, es decir, en la unión vesiculolateral, con cálculos de menos de 5 milímetros. Si es que el paciente tiene una litiasis distal con un cálculo chiquitito, ese cálculo va a salir solo, no te compliques la vida, y aquí el tratamiento es netamente analgésicos. Te puedes mandar al paciente con diclofenaco y que vaya a saltar la cuerda y a tomar cerveza. Deben haber escuchado eso. Ya. El paciente va a saltar la cuerda. ¿Cuál es el objetivo? Que al saltar la cuerda genere vibración, que vaya empujando el cálculo y salga. Pero importante, no se olviden de decirle que filtre la orina para que recoja la piedrita y manden la piedrita a analizar para que sepan de qué mineral es, y sobre todo esto es importante para prevenir episodios futuros. ¿Ya? Es cierto eso que digamos dañar los ojos que entra en Miami, que le saca los cálculos. Si que tiene muchas vibraciones, me imagino que sí. No he escuchado. Pero no puede producir una. Si es que el cálculo es chiquito, justamente, no debería. Sí, por eso es importante que ponga el cálculo de características. Que sea un cálculo distal de menos de 5 milímetros. Porque si no, claro, si es un cálculo de 1 centímetro, usted se va a la montaña rusa y se va a pegar sin riñón. Ahí no le saca el cálculo, sino le saca todo el riñón. La idea es esta. Con un servidor, pues creo que literalmente tenemos ya dices que se compra el servidor bien finito, así es como para filtrar el jugo de frutilla y que se quede en las tapitas, de eso es lo que comprar. Entonces filtra la orina cada vez que vaya al baño, la filtra. Una de esas va a decir, ¡ve! Salió el cálculo. Viene a la consulta con una botellita con un cálculo.
Contento. Pero eso se aplica, recuerden, en cálculos distales de menos de 5 milímetros. Entonces tú lo ves y dices, es cuestión de tiempo, tranquila, mira, tómate analgésicos, tómate algo para la náusea, vaya para la casa, vaya, brinque la cuerda y realiza cuando salga el cálculo. El paciente regresa ya con el cálculito de clase. Entonces eso es alta después de controlar los síntomas. Ahora, ¿en qué pacientes sí me preocupa un poquito más? En pacientes que tienen una litiasis mayor a 5 milímetros, pero menor a 10 milímetros. Es decir, que están entre medio centímetro y 1 centímetro. Si es que la litiasis está con este tamaño a nivel distal, es decir, está ya en la unión vesículo-lateral, lo más probable es que salga, y aquí al paciente le puedo dar el alta con analgésicos y terapia médica expulsiva, que generalmente se hace con un alfa, que es de la doxazosina tamsulosa. Ya. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? El paciente tiene un cálculo relativamente grande, que está entre 5 milímetros, pero siempre menor a los 10 milímetros. Y el cálculo ya está acá abajo, es decir, está prácticamente ya en la vejiga, le falta muy poquito para salir. Entonces lo que hace es tratamiento sintomático, y a diferencia de lo que hacías en el cálculo pequeño, aquí le vas a dar un fármaco que relaje la musculatura lisa, y de esa manera, al relajar la musculatura lisa, hace que el diámetro del ureter y la pared de la vejiga estén blanditos y que el cálculo pueda salir. Y para eso le vas a dar tamsulosina 0.4 miligramos cada día por un máximo de 30 días. Aunque los europeos te dicen, si a los 10 días no salió ese cálculo, ya no sigas insistiendo y pasa al siguiente paso. ¿Ya? Pero siempre recuerde que sea distal. En cálculos proximales, ¿qué hago? No le tengo que mandar a la casa y lo mantengo en observación en el hospital. ¿Sí? Porque lo más probable es que no vaya a salir ese cálculo. Entonces le voy a dar un chancecito para ver si es que sale en las siguientes horas. Y si es que no sale, o si es que el dolor se vuelve insoportable y refractario, tendré que derivar al urólogo. Y de plano, si el cálculo es mayor o igual a 1 centímetro, ese no va a salir ni de chiste y lo voy a derivar al urólogo urgente. ¿Ya? Entonces esos son los criterios de derivación. Esa es la forma en la que yo voy a hacer el tratamiento definitivo. ¿Ya? Si el cálculo mide menos de 5, analgésico y a la casa. Esté donde esté. Si el cálculo mide entre 5 y 10 y está a nivel distal, analgésico y terapia médica expulsiva con tamsulosina y control. Si el cálculo está a nivel proximal, observación hospitalaria, y si el cálculo mide más de 10, referencia al doctor. ¿La observación hospitalaria también no hay tamsulosina para ver si sale? Sí, le puedes dar también tamsulosina por vía oral en el hospital, pero la diferencia es que aquí la tamsulosina es un medicamento que, como es una dosis diaria, puede tardarse un par de días en expulsar el cálculo. ¿Sí? Aquí lo único que tú quieres ver es la progresión del cálculo. Si el cálculo está bien arriba, está acá, y tú, por ejemplo, le vuelves a hacer un eco de control en 24 horas y el cálculo sigue ahí, no va a salir, entonces lo tienes que sacar con procedimiento. Pero si tú en el eco que le haces a las 24 horas ya no encuentras el cálculo aquí, sino lo encuentras acá, lo sigues observando hasta que lo vuelvas a ver. Pero si ves que no progresa, derivas al rural. ¿Ya? Eso. Pues, ¿qué hago si estoy en la rural, profe, y tengo que decidir esto? Pues estos pacientes los tendrías que derivar al hospital. ¿Cómo se hace el procedimiento para extraer los cálculos? Un procedimiento que se llama litotripsia extracorpórea con ondas de choque, o una ureteroscopía. Entonces aquí es un procedimiento netamente invasivo por el endoscopista, por el urologo endoscopista, en el cual rompe el cálculo y con una cestita lo extrae de la vía urinaria y posteriormente deja colocado un catéter que se llama catéter doble J para evitar que se vuelva a estenosar el uretero. ¿Ya? Dígame.
Entonces no hay ningún fármaco como el ácido uso desoxicólico Para diluirlos, los únicos que eventualmente se podrían diluir son los cálculos de ácido úrico alcalinizando la orina, eventualmente. Pero de ahí los otros cálculos, normalmente no hay ninguno, porque como son sólidos, pues, justamente es por eso que aplica el principio de las ondas de choque, porque como son sólidos, el otro que vibra, se pulverizan y se... Pero no hay un fármaco que los pueda eliminar. Los fármacos que se utilizan, estos citratos de potasio y todos estos, son para prevenir litiasis y no para tratar. Tiempo. Entonces eso con el tratamiento. Pues acuérdense, tengan eso en mente súper clarito. Por eso es importante planear la imagen para saber si es que el cálculo se va a expulsar solito y le mandas al paciente de alta o si no se va a expulsar solo. Ahora, aparte del tamaño, que el cálculo tenga más de 10 milímetros, ¿qué otras indicaciones motivan, o mejor dicho, obligan a que lo derive el paciente al urólogo inmediatamente? Lo que veíamos antes de la urosepsis obstructiva. Si tu paciente tiene un cálculo y tiene fiebre, no importa que el cálculo sea de pequeño tamaño, lo debes derivar al urólogo por la urosepsis. ¿Ya? ¿En qué otro caso tienes que derivar al urólogo urgentemente, independientemente del tamaño del cálculo? En el dolor refractario. Si ya le pusiste morfina, no le pasa el dolor. Le pusiste tramadol, no le pasa. Le diste ketorolaco, no le pasa. Le metiste metamizol, paracetamol y buscapina y no le pasa, urólogo, porque la única manera de que le pase el dolor es desobstruyendo la vía urinaria. Entonces, dolor refractario. Y otro motivo de derivación, que el paciente tenga una piedra con lesión renal aguda. ¿Ya? Esos son criterios para referencia al urólogo independientemente del tamaño del cálculo. Si tu paciente tiene un cálculo de 4 milímetros, pero está febril y con signos de sepsis, derivación. Si es que tiene un cálculo chiquito, 5 milímetros, pero el dolor no le pasa con nada del mundo, urólogo. Y así sea un cálculo pequeño, pero que tenga la creatinina en 2, urólogo, por una lesión renal aguda, todos otros. En el resto de casos, sí los podemos tratar nosotros dependiendo del tamaño del dolor. ¿Ya? ¿Cuál es la mayoría de pacientes que tú vas a tener en la atención primaria? Los primeros. Y máximo, estos de acá. Entonces, normalmente son pacientes que van por el cólico, tú les controlas el dolor, les controlas los síntomas, les das el alta y observación por consulta ambulatoria. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Listo, hasta aquí vamos a ver.